Reciban mi saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a toda nuestra bella audiencia, de verdad que es un motivo de gran alegría poderles tener en nuestro programa. Y ya para finalizar esta sección de En el mundo de los niños, vamos a reflexionar por unos minutos en la palabra del Señor. Hay un texto allí en el libro de Jueces, en el capítulo 2, el versículo 10, dice la palabra del Señor: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es clara la palabra del Señor, dice que murió una generación y, como ha ocurrido, muere una generación, se levanta una nueva. Pero hay una peculiaridad en esa nueva generación, y es que esa generación nueva no conocía a Jehová, ni tampoco conocía las obras que Dios había hecho por Israel. Cuando leí este texto de la palabra del Señor, la primera pregunta que llegó a mi mente fue: ¿por qué esa generación no conoció a Jehová? Si ellos no estaban antecediendo a cualquier generación, sino a la generación que le tocó ver y experimentar las obras grandes e impresionantes de Dios a favor de Israel. La fidelidad del Señor, su provisión, su sustento, su protección durante tanto tiempo, durante tantos años. Pero en realidad se levantó una nueva generación que no conocía nada de eso. Y si nosotros vamos al libro de Deuteronomios, el Señor fue muy claro con el pueblo de Israel y Él le dio unos mandamientos. Y Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo: dile esto al pueblo, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese texto nosotros lo decimos y nos gozamos diciéndolo. Y desde niños, cuando los bebés están pequeñitos, lo primero que se les enseña es decir: uno es, enseñándole que el Señor es uno, y eso está muy bien. También les dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego el Señor le dice: son estas palabras lo que el pueblo tenía que tener presente, y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy, era un mandamiento, dice: estarán sobre tu corazón. ¿El corazón de quién? De los padres. ¿Por qué? Porque después dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Volvemos al texto inicial. ¿Por qué esa generación nueva no conocía a Dios? Y vamos al libro de Deuteronomio. Si el Señor había dado un mandamiento de que sus hijos tenían que crecer donde constantemente les repitieran que debían amar al Señor con todo su ser, con todas sus fuerzas, y que Él era un único Dios. Y podríamos, hermanos, deducir en este momento que los padres quizás fallaron en cumplir el mandamiento que Dios les había dado. Si de pronto somos un poquito imaginativos, no sé, yo diría que esa generación que murió se ocuparon en tantas cosas, quizás en proyectarse cómo iban a administrar esa tierra que Dios les iba a dar. Bueno, quizás se preocuparon y se afanaron por tantas cosas que se olvidaron de lo más importante, de lo que Dios les había mandado, y era de enseñarle el Dios de ellos a sus hijos. Qué triste que murió una generación sin impartirle a su nueva generación una fe viva en su Dios, en el Dios que les había libertado. Hermanos, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hoy estamos viviendo momentos que son preocupantes, siempre los han habido, es verdad, pero este tiempo que nos tocó a nosotros, que somos nosotros los que lo vivimos en carne propia, podemos decir, y sé que muchos estarían de acuerdo conmigo en decir: en realidad estos tiempos son difíciles. Nuestros niños, desde ya muy pequeñitos, estando en el preescolar, en la primaria, ya su pensamiento, o sea, la gente tiene la autorización para que el pensamiento de los niños sea persuadido, para que el pensamiento de los niños sea distorsionado a la manera del mundo.
Nuestros niños se enfrentan a un mundo tecnológico. Esto en los centros educativos, las universidades hoy lo llaman la cibercultura, lo cual nos ha traído grandes beneficios, es verdad, pero también en muchos aspectos ha perjudicado a muchas personas desde temprana edad. Y todas estas cosas, y sé que muchos más peligros a los que se exponen los niños de ahora, nos tiene que llevar a pensar que el padre de familia, hoy más que nunca, debe estar revestido de la presencia del Señor. Mira, hermano, que el Señor es tan claro. El Señor lo primero que le dice al pueblo de Israel, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, que los primeros que tenían que vivir esa palabra eran los padres. Los primeros que tenían que creer a esas palabras eran los padres, y una vez que estaban acá escritas en el corazón del Padre, ellos eran responsables de transmitirlas a sus hijos a través de la repetición. Si vamos a los centros educativos, fuimos criados y nos enseñaron muchas cosas por medio de la repetición. No aprendimos a sumar solo con una suma, no aprendimos a restar solo con una resta. Hicimos muchos ejercicios de sumas, hicimos muchos ejercicios de resta. Hicimos muchas planas de las vocales, hicimos muchas planas de todo el abecedario, hasta que se quedó grabado acá en nuestra mente. Y asimismo es lo que el Señor nos quiere decir en este momento, que siempre que estemos repitiéndole constantemente a nuestros niños el Dios que nosotros tenemos, ese Dios al que debemos amar, no de cualquier manera, sino con todo nuestro ser, que a cada momento les estemos repitiendo eso, que les estemos contando a ellos de la gloria de Dios y de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Yo puedo decir que muchos de nosotros hoy somos el resultado de la labor de unos padres que se metieron en el corazón el educarnos y el criarnos para la eternidad. Yo recuerdo que desde mi niñez a nosotros nos reunían a hacer el altar familiar cada noche leíamos la palabra del Señor, y esos textos se quedaron grabados en el alma, en el corazón, en la mente. Recuerdo muchas veces que llegábamos a casa y bueno, con mis hermanos jugábamos, gritábamos, corríamos de un lado al otro, y veíamos unos padres que en las tardes se arrodillaban a orar un rato, a buscar la presencia del Señor, ponían música, pasito, y empezaban ellos a llorar y a gozarse en Dios. Y uno pasaba, pero uno decía: ellos, ¿por qué están haciendo eso? Y eso causaba una curiosidad en uno, aunque éramos muy pequeños, pero que después despertó en mí una sed de querer buscar de Dios y de experimentar lo que ellos experimentaban. Hermanos, cuando Dios a usted le ha dado sus hijos, el Señor dice que los hijos son una herencia. Esa herencia es su responsabilidad cuidar de ella, no es de nadie más. Un día no podemos llegar ante el Señor y decir: Señor, es que en el colegio no me lo permitieron. Señor, es que Julanito no me permitió enseñarle del Señor. Dios, es que por tal razón no pude criar bien a mi hijo en el temor del Señor. No, la responsabilidad en la niñez de nuestros, en la etapa de la niñez, el responsable es el padre de familia, en educar y en enseñarle ese Dios al que usted sirve, en enseñárselo a su hijo. Es usted el responsable. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos ver padres llenos de la presencia del Señor. Hoy más que nunca necesitamos ver padres comprometidos en educar a sus hijos en el temor del Señor, en enseñarles ese Dios al que nosotros servimos, ese Dios que nos amó, ese Dios que nos salvó. Hermanos, a veces pasamos ratos, horas, quizás se regaña al niño por una cosa, por un desorden, porque hizo tal otra, pero quizás no se está sacando un momento para propiciar una conversación espontánea, digámoslo así, y empezar a testificar cuántas veces Dios les ha sanado, cuántas veces Dios les ha provisto en medio de la escasez, cuántas veces Dios ha sido su fortaleza, su consuelo. Todas esas experiencias, todo eso que usted ha vivido y usted se lo transmite a su hijo, eso causa un impacto y un efecto en la vida de él.
Y yo le puedo decir algo, hermano, en el nombre de Jesús en este momento, cuando un padre se compromete con su labor, hermano, puede estar seguro y puede tener la firme convicción que en algún momento usted verá el resultado de lo que usted ha sembrado. Yo estoy segura que en algún momento usted verá a sus hijos poder pisar sus mismas huellas siguiendo el ejemplo de sus padres. Hermanos, asumamos esta responsabilidad con valentía y con mucho compromiso, porque nuestros niños hoy más que nunca necesitan conocer al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros predicamos. Bendiciones para todos, un abrazo en el nombre del Señor Jesús.